gobierno provisional, Kirguistán está al borde de una guerra civil. Otra república de Asia Central está una vez más en medio de una turbulencia, y en esta oportunidad no se trata de una nueva revolución de colores. Kirguistán, que formó parte de esa ola de entusiasmo de los neoconservadores estadounidenses por lo que parecía un método infalible para promover cambios de gobiernos en la antigua zona de influencia soviética, se encuentra hoy al borde de la guerra civil. La nación que limita con Kazajistán, Uzbekistán, Tayikistán y China integró los imperios mongol, ruso y la Unión Soviética. Tiene poco más de 5,5 millones de habitantes y es otro de los estados creados por Stalin para debilitar la influencia de las minorías lingüísticas y étnicas en su esfera de influencia, en este caso entre kirguises y uzbecos, que son el 69 y el 15% respectivamente de la población. En la crisis actual, y como si se tratara de roles intercambiables, los antiguos líderes de la denominada Revolución de los Tulipanes de 2005, el todavía presidente Kurmanbek Bakiyev y la dirigente Rosa Otunbayeva, están ahora al frente de facciones enfrentadas y han incurrido en los mismos abusos y errores por los que antes impulsaban al expresidente Askar Akayev. Bakiyev, acusado de prácticas autoritarias y de reprimir a sus adversarios políticos, debió abandonar Bishkek, la capital, luego de una rebelión de opositores que atacaron edificios gubernamentales, incluyendo la sede de la presidencia, en una violenta asonada que dejó al menos 75 muertos. El presidente depuesto, que fue reelecto en las elecciones de 2009 con un 79% de los votos, aunque en medio de denuncias de fraude, cuenta con numerosos seguidores en la zona sur del país, muchos de ellos armados, y se trasladó hasta allí para resistir el intento de desplazamiento del poder. Yes, I am still the president. There have been tragic events happening in our country. This has been a tragic day in Bishkek. Disorder, people walking around with weapons. They're trying to take over the government, but they cannot do this. I cannot be in Bishkek. I'm in the south of the country. There's automatic fire around my windows, so I'm here. I think you should ask our so-called government, as they've named themselves. I'm waiting. 9 months ago, 80% of the population voted for me, and things cannot change so quickly. An agreement was given to the Republic delegations 2 weeks ago from all regions of Kyrgyzstan. And they support the president's policies and reforms. And how can all that change in 2 weeks? Are you supposed to change the president because of this? En tanto, la ex canciller Rosa Otunbayeva se autoproclamó como cabeza de un gobierno provisional, disolvió el parlamento y fijó un plazo de 6 meses para normalizar el país. Para ello, y por el momento, asegura contar con el apoyo de la policía y las Fuerzas Armadas. Ну, слушайте, у Бакиева есть возможность покинуть страну. У него есть возможность. Если он хочет пойти в суд, мы тоже эту возможность не отметаем, будем рассматривать. Мы ему гарантируем безопасность, только его, лично его безопасность ухода, если он сложит свои полномочия. La crisis de Kirguistán no puede entenderse sin explicar la gravitación que tiene en su política tanto Rusia como Estados Unidos. Ambos países tienen bases militares en esa nación que se encuentra en una zona estratégica por múltiples motivos. Estados Unidos alquila al Kirguistán la base aérea de Manas, la última que le queda en Asia Central, y es vital para el transporte de suministros hacia Afganistán. En 2009, y luego de una visita a Moscú en la que obtuvo promesas de apoyo económico, Bakiyev amenazó cancelar el acuerdo. Pero Estados Unidos logró que se revirtiera la decisión, aceptando cuadruplicar el monto que paga por las instalaciones. Rusia, que controla varios medios kirguises, habría, según algunos analistas, alentado la rebelión opositora para castigar a Bakiyev. Pero el país tampoco puede prescindir de estos recursos. Otunbayeva descartó por el momento suspender el alquiler de la base.
We are not raising this issue. We are keeping our commitments, which we signed those international agreements some time ago, and so we'll continue to keep those commitments. Aunque el nuevo gobierno tiene el apoyo de Rusia y se especula que podría conseguir el reconocimiento de varios países de la Unión Europea, la situación continúa siendo altamente inestable y el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, pidió el restablecimiento del orden constitucional y anunció que está enviando un representante a Kirguistán para intentar encauzar la crisis. ¿Cuántas veces en nuestro programa hablamos de los ex jerarcas soviéticos, comunistas convencidos, devenidos de la noche a la mañana en procapitalistas, habiendo descubierto el capitalismo, el nacionalismo, asumiendo la presidencia en un país profundamente corruptos, volteados por una movilización popular, y los que los sucedían no eran menos corruptos que ellos? Me parece que es un caso, otro caso más de los tantos que hemos analizado en nuestro programa, ¿no? Otro caso más también de lo que tiene que ver cuando en el patio trasero de Rusia se mete Estados Unidos. Con bases. Sí, las dificultades que han tenido estos mandatarios, como repasaba Pedro, con el tema de la corrupción y los problemas que le han generado a sus socios y aliados, ¿no? Porque acá también vuelve a suceder el tema de que queda muy mal parado de aquellos aliados del ahora desplazado presidente. Corrupción y mafias, las dos cosas. A veces se juntan, pero están las dos cosas, y las dos cosas fueron además producto de años y de décadas de un sistema, pero también de lo que fue el colapso de la Unión Soviética, en donde, si hablábamos hoy temprano de acefalía, bueno, el fin de la Unión Soviética... Fue una rapiña. Fue una rapiña, ¿Quién se quedaba de con lo que podía, digamos? Pero bueno, de todos modos es interesante lo que estaba planteando el informe y lo que acabas de decir vos, Pedro, en relación también a lo que pasó en otros países, como en Ucrania, si querés, que fue como un gran símbolo, porque Georgia es otra cosa. En Georgia, digamos, la pelea tiene más que ver con pro-Rusia, no pro-Rusia, pero no hay tantas acusaciones de corrupción como en el caso, por ejemplo, también de Ucrania, ¿no? Sí, puede ser, pero es... Digamos, los problemas son distintos, todos en el mismo ambiente, es decir, en el mismo territorio, en el mismo escenario, en lo que fue zona de influencia o directamente Unión Soviética, y en donde Occidente, naturalmente, avanzó. Se le dejó el espacio, avanzó. Yo nunca voy a olvidar una vez en la universidad que trajimos al embajador de Polonia, creo que era a principio de la década del 90, y era claro que de capitalismo no sabían nada. O sea, es toda una generación que se formó en las escuelas soviéticas, y de repente se desmorona ese mundo y aparece el capitalismo. No tienen ni idea ni cómo gerenciar, ni cómo manejar, y encima lo que conocían era una famosa palabra rusa que era protexia, que es la protección y la coima, y en base a eso montaron estados nuevos, además alimentados por Europa y por Estados Unidos, que veían una manera de entrar ahí, de hacer negocios, de dar muchos créditos. Sí, cuando no recibieron el asesoramiento, ¿no? de los expertos en capitalismo, que le iban a modelar, digamos, de determinada forma la forma de incorporación. Bueno, en muchos casos también el asesoramiento viene de gente que originalmente era de Europa del Este, como el caso de Soros, por ejemplo, y que, digamos, anticomunistas furiosos que se fueron en su momento y que después llegaron con sus fundaciones y con sus dineros, ¿no?, a tratar de enseñarle a la gente cómo se puede vivir mejor. Ahora, ¿con qué naturalidad mencionamos que hay una base de Estados Unidos en Kirguistán, que está en la frontera entre Rusia y China? Pero tiene que ver con Afganistán. Es la base, la última base que necesitan para llegar a Afganistán. De hecho, por ahora suspendieron un poquito y están usando la de Kuwait. Sí, pero yo me refería a otra cosa, el tema de la naturalidad. ¿Qué natural, qué aceptado que está que Estados Unidos tenga bases en prácticamente todo el mundo? En ese sentido, digo, de con qué naturalidad decimos que hay una base de Estados Unidos. Otra más. Es que un informe, cada mes circulan 35.000 soldados norteamericanos por esa base. Es una cifra, ¿no? Sí, 150 paracaidistas rusos llegaron también estos días supuestamente a proteger a su gente. Vamos a ver.